Muy bien, los problemas que vamos a ver el día de hoy son problemas de choque y de conservación de la cantidad de movimiento. El primero de los problemas, un petardo de masa m, inicialmente en reposo, explota dividiéndose en 3 pedazos. Inmediatamente después de la explosión, las 3 masas se mueven con rapidez v0 y 2 de ellas lo hacen en dirección perpendicular entre sí. Si la masa de una de estas partículas es m/4, determina las masas de las otras partículas. Lo primero que tendríamos que pensar es una situación antes y después del evento. Antes tenemos a la masa m mayúscula en reposo, ocurre la explosión producto de las fuerzas internas que actúan en ella, por lo que si planteamos el segundo principio de la suma de las fuerzas exteriores igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, nos resultaría que la suma de las fuerzas exteriores es igual a 0, porque todas las fuerzas que están actuando para la explosión son interiores al sistema. Eso quiere decir que en nuestro sistema de partículas la cantidad de movimiento se conserva. ¿Cómo llevamos esto a las ecuaciones? Antes y después del evento, la cantidad de movimiento es la misma. En términos generales, podemos pensar a la cantidad de movimiento, al vector cantidad de movimiento, como el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa. Podemos llamar 0 menos al instante inmediato anterior al 0, ¿sí? Entendiendo por t igual a 0 al tiempo en el que ocurre la explosión, y 0 más al instante inmediatamente posterior al evento. Entonces, antes y después del evento, inmediatamente antes e inmediatamente después del evento, la cantidad de movimiento del sistema se mantiene. Recordando que la masa total la vamos a descomponer en la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. La cantidad de movimiento inmediatamente antes de la explosión es igual a 0 o al vector nulo porque la masa inicialmente estaba en reposo. La cantidad de movimiento inmediatamente posterior a la colisión será la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas. m1 por v1 más m2 por v2 más m3 por v3. Entendiendo que a v1, la velocidad representativa de la partícula de masa m1, será, según un sistema de referencia acorde, v0 según el versor i, la que está horizontal, entendiendo que v2 puede ser representada por v0 según el versor j, la que está vertical, y que la velocidad 3 puede estar descompuesta en ángulo, orientada como menos v0 por el coseno de θ según el versor i, menos v0 por el seno de θ según el versor j. Por supuesto que no conocemos este valor de ángulo, es una figura de análisis y en base a esa figura de análisis es que estamos armando las expresiones representativas de los vectores velocidad. Sabemos que 2 de ellos son perpendiculares y que el tercero saldrá con algún ángulo determinado que no sabemos. Lo importante es que podamos armar la estructura de las ecuaciones para poder resolver. Si reemplazamos cada una de las cantidades de movimiento por lo que decimos que vale, reemplazando la masa y la velocidad por las expresiones pertinentes, podemos llegar a que la cantidad de movimiento inicial, que es 0, es igual a la cantidad de movimiento final, que es m1 por v0 según el versor i, más m2 por v0 según el versor j, menos m3 por v0 por el coseno de θ según el versor i, menos m3 por v0 por el seno de θ según el versor j. Si recordamos lo que nos dice el enunciado, que la masa 1 es 1/4 de la masa total, es evidente que la suma entre la masa 2 y la masa 3 tiene que ser igual a 3/4 de la masa total. Lo que no sabemos es cómo se distribuye la masa entre ellas, así que vamos a suponer que una de ellas tiene
un x sobre 4 por la masa, y que otra de ellas tiene un 3 menos x sobre 4 por la masa. Es una posibilidad. Entre ellas, entre la masa 2 y la masa 3, se distribuyen los 3/4 de masa restante. Si reemplazamos estas expresiones en la expresión anterior, nos encontramos con que la ecuación definitiva vectorial a resolver es la mostrada aquí. 1/4 de m por b sub 0 según el versor y, más x sobre 4 por m por b sub 0 según el versor j, menos 3 menos x sobre 4 por m por b sub 0 por el coseno de θ, menos 3 menos x sobre 4 por m por b sub 0 por seno de θ, según el versor j. Esta ecuación vectorial nos da lugar a plantear dos ecuaciones escalares. Una de ellas en x y otra de ellas en y. Aprovechando todo lo que está igual, que puede ser simplificado, lo que nos termina quedando en la primera es que 1 es igual a 3 menos x por el coseno de θ, y que x es igual a 3 menos x por el seno de θ. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, donde recordamos que el seno cuadrado de θ más el coseno al cuadrado de θ es igual a 1, podemos de esta manera encontrar el valor de x para conocer la distribución de las masas finales a posteriori de la colisión, o de la explosión en este caso. El valor de x nos da 4/3, lo que reemplazando en m2 y m3 nos da los valores de masa correspondiente a cada uno de ellos. Tenemos para m2 1/3 de la masa total y para m3 5/12 de la masa total. Si nosotros hacemos la suma de las tres masas, nos tendría que dar la masa total. 1/4 de la masa se puede representar como 3/12, más 1/3 de la masa, que se puede representar como 4/12, tenemos en total 7/12, más 5/12 correspondientes a la masa 3, en total tenemos 12/12 de la masa, o un entero de masa. De esta manera pudimos verificar que la suma de las tres masas nos da el valor m mayúscula. Y de esta manera es que queda resuelto el primero de los ejercicios. El segundo de los ejercicios es uno que mezcla choque plástico con fuerzas de rozamiento y conservación o no conservación de la energía mecánica. Sobre un trozo de madera en reposo de 20 kilogramos de masa, se dispara una bala con un fusil, de modo que, en el momento del impacto, el proyectil de masa 40 gramos se mueve a una velocidad de 300 metros sobre segundo. Si el proyectil queda incrustado en la madera, determina la distancia que recorre el sistema madera-proyectil hasta detenerse si el coeficiente de roce cinético entre la madera y la superficie horizontal tiene un valor de 0.1. En nuestra figura de análisis representamos la distancia D que recorrería el conjunto madera-proyectil. Al igual que el problema anterior, la suma de las fuerzas exteriores es la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. En el momento que ocurre el choque, las fuerzas que actúan son interiores al sistema, considerando que el sistema es el proyectil más el bloque, o sea que la suma de las fuerzas exteriores es igual a 0, y la cantidad de movimiento nuevamente se conserva. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Tenemos que la cantidad de movimiento inicial es la masa por la velocidad inicial, entendiendo que es la masa solamente del proyectil, que es la m minúscula, y que la cantidad de movimiento final, o inmediatamente después de la colisión, será el bloque más la masa del proyectil por la velocidad inmediatamente a posteriori de la colisión.
Si nosotros juntamos estas ecuaciones, la velocidad lograda a posteriori de la colisión es esta especie de relación de masas, donde está la masa del proyectil dividido la masa total del conjunto proyectil más bloque de madera, por la velocidad antes de la colisión. Característica expresión de choque plástico o perfectamente inelástico. Por otro lado, tenemos con esta información que esta velocidad lograda por el conjunto le va a dar al sistema una energía inicial que va a ser disipada por la fuerza de rozamiento de la superficie de contacto. Aplicando el teorema de las fuerzas vivas, tenemos que el trabajo de esta fuerza de rozamiento será la variación de la energía cinética. Por un lado, la fuerza viva que está actuando sobre el bloque y el conjunto bloque proyectil es la fuerza de rozamiento, por lo que el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es negativo, y su valor será el coeficiente de rozamiento por el conjunto de las masas, por la aceleración de la gravedad, por la distancia recorrida. Por otra parte, tenemos que la variación de energía cinética corresponde a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Si nosotros reemplazamos estas expresiones, tendremos que, como el bloque, conjunto bloque más proyectil se detienen, la velocidad final es 0, por lo tanto la energía cinética final es 0, y lo único que tendríamos sería energía cinética inicial, donde estaría importando el dato de la velocidad del conjunto inmediatamente a posteriori de la colisión, que iría ahí al cuadrado. Por lo que la variación de energía cinética nos quedará menos 1/2 de la suma de las dos masas por la velocidad inmediatamente a posteriori de la colisión al cuadrado, que será la relación entre masas por la velocidad inmediatamente antes, ¿no? O sea, antes de la colisión, todo este conjunto al cuadrado. Si establecemos la equivalencia pertinente entre el trabajo de la fuerza de rozamiento y la variación de la energía cinética, nos queda esta relación, en la cual podemos obtener la distancia alcanzada por el bloque hasta detenerse, que depende de esta relación. Si queremos reemplazar por los valores pertinentes, tenemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, el coeficiente de rozamiento es adimensional y vale 0.1. La relación entre masas nos quedará 0.04 kilogramos sobre 0.04 kilogramos más 20 kilogramos, todo eso por 300 metros sobre segundo. Toda esta expresión al cuadrado, dándonos como resultado que la distancia recorrida es 0.1828 metros o 18.28 centímetros, también es aceptable. Toda la energía que tenía el conjunto de carácter cinético terminó siendo disipada por la fuerza de rozamiento. De esta manera queda resuelto el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3. La masa M se deja caer desde una altura h, de modo que choca en forma perfectamente inelástica con esta masa M minúscula, que es 1.5 de la M mayúscula. Determina la altura máxima que alcanza el conjunto y la pérdida de energía en la colisión. Bien, un problema muy interesante que plantea dos cuestiones. Salvo en el momento del choque, el sistema es perfectamente conservativo. Salvo en el momento del choque, el sistema es perfectamente conservativo. Por supuesto, la energía que tenemos inicialmente disponible es puramente potencial y será el valor de la masa M mayúscula por la aceleración de la gravedad por la altura respecto de la referencia absoluta de altura.
esa es la energía mecánica que tenemos inicialmente disponible. Por supuesto que si logra descender esta altura, va a transformarse en cinética pura y su valor será un medio de esta masa m mayúscula por la velocidad al cuadrado, de modo tal que la velocidad o el valor de módulo de la velocidad es la archiconocida expresión de raíz cuadrada de 2g por h. Hasta aquí el problema es completamente conservativo. Sucede que en el momento de la colisión se conserva la cantidad de movimiento del sistema, como todos los problemas que venimos resolviendo de estas características. Y aquí tenemos que tener presente que la velocidad que nosotros hemos obtenido es la velocidad inmediatamente antes de la colisión y que le corresponde a la masa m. Por supuesto que la cantidad de movimiento inmediatamente después de la colisión será la suma de las dos masas por la velocidad inmediatamente después de la colisión. Es un choque plástico o perfectamente inelástico. Los cuerpos quedan pegados, por lo tanto la velocidad final le corresponde al conjunto. Haciendo esta igualdad nos quedará esta relación de velocidades que es similar a la del ejercicio anterior, y considerando que tenemos la relación entre masas, es que podemos hacer el reemplazo. Nos quedará m sobre 2.5m por la velocidad inicial, y esta relación, esta velocidad inmediatamente después de la colisión, será un 40% de la velocidad inmediatamente antes de la colisión. Esto ya nos da una idea de que el sistema bajó su velocidad. Y a partir de aquí, como ya ocurrió el evento del choque, el sistema vuelve a ser conservativo, de manera tal que se puede aplicar balance de energía para ver la altura final que logra el conjunto, donde tenemos cinética pura por un lado y tenemos potencial pura por el otro. Haciendo la equivalencia, tenemos que la velocidad inmediatamente después de la colisión es la raíz cuadrada de 2g por h sub 2, y esta relación nos es válida para meter dentro de la relación que teníamos anteriormente, ¿no? Donde la velocidad final o la velocidad inmediatamente después de la colisión era un 40% de la velocidad inicial o de la velocidad inmediatamente antes de la colisión, teniendo presente que la velocidad inmediatamente antes de la colisión era también la raíz cuadrada de 2g por h, es que podemos establecer esta relación mostrada entre las alturas diferentes, cuando la partícula m mayúscula está suelta y cuando está el conjunto. Si elevamos al cuadrado esta expresión última, ambos miembros, tenemos que la altura ganada h sub 2 es un 16% de la altura h original. Un 16%, podés fijarte la relación, es muy bajo el valor logrado por el conjunto. Quiere decir que se ha perdido una gran parte de la energía, se ha perdido una gran parte de la energía en el choque. Se ha perdido una gran parte de la energía en el choque, es lo que vamos a tratar de ver aquí. La energía que tenemos inmediatamente antes del choque la podemos pensar como cinética pura o potencial pura, gravitatoria, es la que teníamos antes, ¿no? Es la masa m mayúscula por la aceleración de la gravedad por la altura h, y la energía lograda inmediatamente después del choque, como inmediatamente después del choque el sistema se vuelve conservativo otra vez, tenemos 2.5 de m por la aceleración de la gravedad por la altura ganada, es el 0.16 de h, de altura alcanzada por todo el conjunto. Si hacemos la diferencia entre estos dos valores, tendremos que el delta de energía o la energía perdida en el choque será la energía inicial menos la energía final, lo que nos da como resultado que la variación de energía es un 60%
de la energía que teníamos inicialmente disponible. Es decir, que en el choque hemos perdido el 60% de la energía mecánica. De esta manera, hemos resuelto el tercero de los ejercicios. El problema número 4 no es la excepción respecto de todo lo que venimos haciendo. Es un problema de choque perfectamente elástico. O sea que además de conservarse la cantidad de movimiento, se conserva la energía cinética. Considera un péndulo de masa m y largo L. El punto de suspensión del péndulo se ubica a una altura L. Inicialmente el hilo del péndulo está en forma horizontal y se suelta. Cuando m pasa por el punto más bajo de su trayectoria, choca elásticamente con una masa m mayúscula igual a 2m, que tiene velocidad menos v sub 0 en x. El péndulo rebota llegando a tener como amplitud máxima nuevamente la horizontal. Encuentra la rapidez v sub 0 en función de m, l y g, entendiendo por v sub 0 a la v mayúscula, que es la que le corresponde a la masa del bloque, ¿sí? Y pregunta cuál es la velocidad de m después del choque. Vamos a plantear este escenario de esta manera. Lo que tenemos inicialmente es, nuevamente, conservación de la cantidad de movimiento antes y después del choque. Si planteamos la cantidad de movimiento inicial de nuestro sistema, pensando en que el sentido positivo es hacia la derecha y que el sentido negativo es hacia la izquierda, tenemos que la masa m del péndulo tiene una velocidad v minúscula antes del choque, y que la masa m del bloque tiene una masa m mayúscula y una velocidad v mayúscula. Estos son los signos asociados antes del choque. Si hacemos balance de energía como parte del reposo, la masa m horizontal, tendremos una especie de raíz cuadrada de 2g por h, solamente que sabemos que la h es la longitud, en este caso, del péndulo. La cantidad de movimiento inmediatamente después del choque será menos m por la velocidad de la partícula, de la pelotita del péndulo después del choque, que bueno, que podrá considerarse negativa, ya al menos lo hemos puesto adelante, porque eso rebota hacia la izquierda, más la masa del bloque por la velocidad del bloque después del choque, que será considerada positiva, porque rebotará hacia la derecha. V sub 0, o la velocidad del péndulo inmediatamente después de la colisión, también es raíz cuadrada de 2g por L, estamos pensando en el módulo, y podemos dar garantías de esto porque vuelve a alcanzar la posición horizontal. Eso quiere decir, relacionando también o recordando que la masa grande es 2 veces la masa pequeña, eso quiere decir que colocando estas equivalencias en la conservación de la cantidad de movimiento inmediatamente antes e inmediatamente después del choque, podemos encontrar la relación entre la velocidad del bloque inmediatamente antes de la colisión e inmediatamente después de la colisión, dándonos por resultado que la velocidad del bloque inmediatamente después de la colisión es la raíz cuadrada de 2g por L menos la velocidad inmediatamente antes de la colisión. Estamos trabajando con el módulo de los valores porque ya el signo se lo hemos puesto en la ecuación escalar de la cantidad de movimiento antes y después de la colisión. Por supuesto que al tratarse de un choque perfectamente elástico, se conserva la energía cinética antes y después de la colisión. También es válido considerarlo porque de aquí encontraremos la segunda relación entre estas velocidades.
la energía cinética inicial, o energía cinética inmediatamente antes de la colisión, y energía cinética final, o inmediatamente después de la colisión, encontramos o tenemos como dato que el módulo de las velocidades del péndulo antes y después son iguales. Eso nos indica que el módulo de las velocidades del bloque también serán iguales, dándonos a entender que si trabajamos con la expresión lograda anteriormente en conservación de la cantidad de movimiento, estas dos velocidades son iguales, por lo que la velocidad lograda por el bloque inmediatamente a posteriori de la colisión será la raíz cuadrada de g por L sobre 2. Si quisiéramos darle carácter vectorial, habría que agregarle el versor y o el versor x, teniendo presente que se desplazará en sentido positivo de las x una vez que haya ocurrido el choque. De esta manera hemos contestado las dos preguntas. La rapidez v sub 0, v mayúscula sub 0 en función de m, l y g, ¿sí? No depende de m, dadas las condiciones del enunciado, y la velocidad de la masa m inmediatamente después del choque es esta expresión que hemos obtenido aquí, raíz cuadrada de g por L sobre 2. De esta manera hemos resuelto el último problema con la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de energía cinética. Esta fue la clase de conservación de la cantidad de movimiento para los suscriptores, esperando que les haya gustado. Yo soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional, y nos vemos en la próxima.